Hola a todos, hoy vamos a seguir viendo ondas y vamos a ver un fenómeno que se conoce como interferencia. Entonces, imagínense que tenemos, por ejemplo, una gota cayendo en un estanque, en un lago. Entonces ahí vemos cómo se va transmitiendo esta onda en todo el estanque, ¿no? Y tiene esta estructura que, si uno lo ve, digamos, visto lateralmente, serían como unas ondas senoidales que se van transmitiendo. Hay unas zonas que tienen máxima amplitud, otras menos, y esto se va transmitiendo. Pero si yo ahora adiciono otra fuente o otro punto que empieza, digamos, a dejar caer otras gotitas, fíjense que vamos a dejar que se estabilice un poco. El patrón comienza a ser un poco distinto, empieza a haber zonas de intermedias donde la amplitud tiene valores que no son ni máximo ni mínimo, y tenemos también, digamos, este patrón un poco raro. Y esto es consecuencia, digamos, que tenemos dos ondas que se están propagando en el espacio y comienzan de alguna manera a interactuar, o no tanto interactuar, sino que en cada punto del espacio la amplitud resultante es una suma de la amplitud de cada una de las dos ondas por separado. O sea, eso es lo que vimos en la clase anterior, que era el principio de superposición, y por lo tanto puede ser que tengamos zonas donde esa amplitud se haga máxima, o zonas donde la amplitud esté, digamos, en fases contrarias, y se anule la señal, entonces ahí aparezcan zonas de mínimo. Entonces, bueno, veamos esto ahora, digamos, en ecuaciones, y logremos entender cuáles son las condiciones para que ocurran fenómenos que le vamos a llamar interferencia constructiva, cuando el max se obtiene un máximo, o interferencia destructiva, cuando no hay señal o se obtiene un mínimo en la señal. Entonces vamos a asumir que tenemos dos fuentes de onda que son coherentes, y la coherencia aquí significa que la diferencia de fase entre ellas siempre es la misma, o sea, no hay un cambio en esta diferencia de fase en el origen, lo cual implicaría, digamos, consideraciones un poco más complejas. Entonces, si las dos señales son coherentes, entonces yo voy a tener que a un punto P determinado que estoy marcando acá, digamos que hay una diferencia de camino. Digamos, una está a una distancia R2, otra a una distancia R1, y por lo tanto, si esto es una onda, digamos, vamos a suponer, ahora lo vamos a poner en detalle, que tiene cierta oscilación, cierto comportamiento así, entonces es obvio que no necesariamente las dos van a llegar con la misma fase a ese punto, por lo tanto puede haber una cierta diferencia de fase. Entonces, ¿cómo recogemos esto? ¿Cómo vemos esto? Primero, bueno, esto por supuesto es consecuencia de algo que habíamos visto en la clase anterior, que era, no sé, el principio de superposición, donde yo digamos, la señal en ese punto P, digamos F en este punto P, va a ser, digamos, la suma asociada a la señal de la onda 1, que la podemos representar, digamos, como, no sé, de la siguiente manera, digamos, R1 menos CT, más la 2, que lo podemos representar como R2 menos CT. Entonces, fíjense que aquí son dos ondas. La suma también cumple con la ecuación de la onda, y entonces esa amplitud en P va a depender entonces, en esencia, de esta diferencia de camino de R1 y R2. Entonces, veamos, por ejemplo, en el caso de para poner esto, digamos, un poquito más con números, vamos a suponer que tenemos dos señales senoidales, ¿no? Vamos a poner que las señales son senoidales, por lo tanto podemos escribir esto, y vamos a suponer que en el origen, no sé, en R igual 0, las dos señales son iguales. Entonces vamos a suponer que aquí en el origen F1 y F2, el origen quiere decir en cada punto de ellas, ¿no? Va a tener un comportamiento, vamos a utilizar la función seno, da igual seno o coseno, que va a tener esta forma. Las dos tienen la misma frecuencia, por lo tanto están en fase, ¿no? Eso es lo que, o son coherentes, que era lo que habíamos hablado al inicio. Entonces, puedo escribir que la amplitud en P, en función del tiempo, entonces, ¿quién va a ser? Bueno, vamos a suponer que las dos tienen la misma amplitud A, va a ser seno de digamos, K R1 menos omega t, más A por el seno de KR2 menos omega t.
Entonces a mí lo que me interesa es ver cuál es la diferencia de fase en ese punto. La diferencia de fase, esto lo podemos hacer matemáticamente, pero la diferencia de fase, recuerde que la fase es esto, esta es la fase, vamos a llamarle fase 2 a esta y fase 1, o vamos a ponerlo así mejor, phi 1 y esta la vamos a llamar phi 2, por lo tanto la diferencia de fase sería, digamos, phi 2 menos phi 1, y eso uno puede ver que la parte de omega t se cancela, y simplemente me queda acá R2 menos R1. Y esto es la diferencia de fase. Entonces, cuando lleguen a ese punto P, si esta diferencia de fase es 0, ¿no? O un múltiplo de 2pi, entonces lo que voy a obtener es lo que se conoce como interferencia constructiva. O sea, interferencia constructiva es cuando esta diferencia de fase, que sería delta phi, es un número entero de 2pi. Vamos a poner los 2pi por n, donde n, digamos, es un número entero, ¿no? Entonces, esa condición que se entiende, bueno, recuerden que esto sería k por s, por lo tanto, esto lo podemos traducir en que la diferencia de camino, delta r, ¿no? Que sería esto, vamos a ponerlo k delta r, eso delta r lo podemos escribir como 2pi n sobre k, ¿no? Y bueno, sabemos que k es 2pi sobre lambda, por lo tanto esto me lleva a que a una relación muy sencilla, a que esto es igual a n veces lambda. Entonces fíjense, y lo cual tiene cierta lógica, es que cuando la diferencia de camino es n veces lambda, entonces estamos en presencia de una interferencia constructiva, lo cual tiene lógica porque recuerden que lambda es, digamos, esta diferencia entre estos puntos que están separados en fase 2pi, por lo tanto es completamente equivalente. Por supuesto, también entre puntos que tengan el mínimo también es lambda, o sea, entre puntos que estén separados en fase de 2pi. Entonces esto ahí hay una interferencia constructiva, o sea, cuando la diferencia de camino es 0 o un número entero de las longitudes de onda lambda. Entonces, ¿y cuándo va a haber interferencia destructiva, no? Bueno, la interferencia destructiva, como ustedes se lo pueden imaginar, entonces puede ser cierta, es cuando, digamos, yo estoy, por ejemplo, en un máximo y llega un mínimo, y esto, fíjense que simplemente por la figura, esto cuándo sería, bueno, viéndolo aquí, cuando es lambda medio, la diferencia de camino. Bueno, encontremos ahora la expresión, pero fíjense que es casi como que intuitivo, ¿no? Interferencia destructiva, entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando esta diferencia de fase, entonces, va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a pi, ¿no? A pi, porque esa sería la diferencia de fase cuando es pi, pero más, digamos, esto como es periódico, más 2 veces pi n, o dicho de otra manera, cuando esto es 2n más 1 pi. Y esto lo podemos traducir como teníamos que delta phi es k delta r. Bueno, tenemos k delta r sería 2n más 1 pi, y entonces como k era 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que aquí lo tenemos, k es 2pi sobre lambda, vamos a tener que delta r, entonces sería 2n más 1 por pi lambda, y vamos a dividir entre 2pi, así que sacamos la cuenta, esto queda 2, por lo tanto me queda n lambda más lambda medio, ¿ok? Lo cual también tiene su lógica, porque fíjense que es siempre que la diferencia de camino sea lambda medio o lambda medio más n lambda, lo cual es equivalente, o sea, lambda medio, 3 lambda sobre 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es la condición para la interferencia destructiva. Entonces, fíjense que esto es lo que necesitamos para encontrar esto. Entonces, bueno, de igual manera, los invito a que vean que si uno aplica digamos, de alguna manera, las identidades trigonométricas, donde el seno de A más el seno de B es 2 veces el coseno de A menos B medio por el seno de A más B medio.
Entonces uno puede encontrar que esto, digamos que la suma que habíamos visto en un rato va a ser 2a por el coseno de k delta r medios y seno de omega t menos un k r así, que donde r es simplemente el valor medio entre estos dos puntos. Entonces fíjense que aquí también tenemos una condición para la cual el coseno se puede hacer máximo o puede ser cero, y que también me relaciona estas diferencias en los caminos. ¿Okay? O sea, digamos que esto es una manera matemática también de expresar esto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era lo que teníamos para ustedes de interferencia. Por supuesto que hay muchos ejercicios que tienen que ver con esto, pero lo esencial es lo que les estamos diciendo. Hay interferencia constructiva cuando la diferencia de camino es n veces lambda, y hay interferencia destructiva cuando es un número semientero de lambda, o sea, lambda medio más n veces lambda. Entonces con esto ustedes pueden resolver problemitas como, qué sé yo, que tengo una fuente aquí y yo emito una señal, digamos que este es el emisor y aquí hay una cierta pantalla, y digamos que la onda puede recorrer un camino en esta dirección o puede recorrer este otro camino, y bueno, ver si la interferencia es constructiva o destructiva, o bajo qué condiciones, digamos, esta distancia h, y esto vamos a ver que es una separación d, bajo qué condiciones se produce la interferencia, o calcular determinados parámetros, pero es todo matemático una vez que uno conoce la condición física para el fenómeno. Repito, n lambda, interferencia constructiva, semientero de lambda, interferencia destructiva. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Saludos y nos vemos.